A ver cuánta gente ha venido aquí con un collar con limones. Esto se merece un primer plano. Es súper fan, o sea, Hombre. Nadie ha venido así, ¿eh? Hombre, ya lo sé yo. Nos han traído cosas, pero no... Sí, eso es una indirecta, ¿no? No, Yo no os he no traído es... nada porque no he podido. No, pero ¿qué más necesitamos más que tu presencia? O sea, te quiero decir, y tus palabras y tu sabiduría. Y encima vienes con los limones. Hombre, claro. Porque son esos pequeños detalles los que marcan la efectivamente. diferencia. Entonces, yo hago una pequeña intro y luego ya hablamos. Venga, pues sal. Hola limones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al Limonero Podcast. Se habla mucho de cómo está la situación de la educación en España. Y nosotros, como nos dedicamos a la educación, pues estamos siempre analizándola. Pero hoy nos acompaña una rockstar del mundo educativo, que es psicóloga, educadora social, maestra, formadora de profesores y familias. Y todo esto lo hace desde siempre poniendo la vista en el humor. Ella es Cristina Liébana Aragón. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar hoy aquí. Gracias por invitarme a pasar este ratito con vosotros. No, gracias a ti por venir. ¿Qué es el humor? Vamos a empezar con ¿qué es el humor para ti? ¿Vale? Porque creo que como haces todo desde el humor, pues explícanos qué es para ti el humor. Bueno, pues el sentido del humor. A mí me gusta hablar del buen sentido del humor. Porque cuando hablamos de vitamina H de humor, que así es como la empezamos a llamar cuando empecé a hacer mi tesis doctoral y a investigar sobre este tema, pues descubrí que no todas las formas de humor son positivas. De hecho, cuando hablamos de humor en infancia, hay determinadas formas de humor que no son recomendables, como la ironía y el sarcasmo. ¿Por qué? Pues porque los niños pequeños no entienden la ironía. Los niños pequeños son muy literales y si tú le dices, ¡hombre! Pepito, muchas gracias por llegar tarde un día más. Pues esto el niño no lo entiende. Y te dice, pues de nada. Pues de nada. Y entonces además se crea una confusión en él porque dice, jolín, la profe anterior me ha dicho que ni se me ocurra volver a llegar tarde y esta me dice que gracias por llegar tarde. Entonces no comprendo nada, ¿verdad? Entonces, bueno, a la hora de hablar de sentido del humor es cierto que hay que tener en cuenta varios aspectos, que el sentido del humor no es solamente saber contar chistes, sino que incluye pues, aspectos como la creatividad, esa capacidad de crear relaciones insólitas entre las cosas, las relaciones sociales, el optimismo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empecé a investigar sobre este tema, que además he traído mi tesis para hablar de mi libro, Ojo. El sentido del humor en el aula, diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención educativa, por si a alguien le pica la curiosidad. Es un tostón que está publicado de manera gratuita en Teseo. Yo lo que hice es diseñar un programa de intervención que incluía el sentido del humor como estrategia metodológica. El proceso de elaboración de una tesis doctoral es bastante complejo, entonces para que fuera válido, formé a un grupo de profesores sobre cómo aplicar esta metodología en sus aulas. Durante 3 meses les estuve formando y luego durante 6 meses estos docentes aplicaron esta metodología en sus aulas. Y lo que se observó es que bueno, pues mi tesis doctoral vino a constatar la evidencia científica de tesis anteriores. Es decir, yo no he descubierto la pólvora con esto. Ya desde hace décadas se sabe que cuando creamos un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y respetuoso, esto tiene muchísimos beneficios, no solamente en el aprendizaje de los niños, sino que influye de manera muy potente en otras variables de tipo psicosocial, como la autoestima, las relaciones interpersonales, la satisfacción del propio docente con su manera de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que la vida con humor es mucho mejor y que si podemos incluir en el aula pequeñas pinceladas de humor, pues esto va a tener muchísimos beneficios para el aprendizaje y para el bienestar de la infancia. O sea, me mola todo esto que estás contando, pero, ostras, es verdad que es una cosa personal, ¿no? El tema del humor, que no todas somos iguales. ¿En qué momento dices tú, voy a hacer mi tesis doctoral sobre el humor? Y el humor aquí, en las aulas, ¿no? Como método de intervención. O sea, ¿cómo se te ocurre esto? Pues mira, fue un poco intuitivo. Yo empecé a trabajar en el año 2007, aprobé las oposiciones en el año 2007,
Y ese mismo año ya empecé a hacer los cursos de doctorado. Yo sabía que quería seguir aprendiendo. Cuando llegó el momento de hacer la previa, la tesina, yo me di cuenta que de manera muy intuitiva, en mi manera de trabajar en el aula, había siempre juego, había siempre esa necesidad de crear un vínculo seguro con mi alumnado, había diversión, y me daba cuenta que funcionaba, que yo veía, jolín, mi grupo, mis alumnos aprenden mejor de esta manera. Entonces, como no me quería quedar con la sensación de que fuera una sensación mía, dije, yo tengo que investigar sobre esto. Y un día, por los pasillos de la facultad, tuve la suerte de cruzarme con una gran docente, Begoña García Larrauri, que ella llevaba un tiempo ya investigando sobre humor en el aula. Y entonces hablé con ella, le planteé la situación y me dijo, es que lo que tú haces es humor en el aula y hay evidencia científica de que esto genera un vínculo seguro con los alumnos y hace que los aprendizajes sean significativos. Así que yo te invito a que te vengáis a investigar conmigo. Y ahí empezó todo. Porque, a ver, yo te conocí, tú tienes una personalidad, en inglés se dice bubbly, burbujeante, digamos, ¿no? O sea, pues eres divertida, eres dinámica, eres un terremoto, ¿no? Esto lo puede aplicar cualquiera, porque no todos somos iguales, ¿no? Tú a lo mejor has tenido algún profesor o algún, ¿no? En alguna de las dinámicas formadoras que haces, donde dices, este tío, ¿qué hace aquí, no? O esta persona, ¿cómo le puede sacar? Hay gente que no hace, desde el humor, que no hace gracia, que no conecta. Porque para mí también el humor es conectar y entender las emociones y cómo generar todas esas cosas. ¿Es para todo el mundo? Sí y no. No me quiero meter así en muchos conceptos teóricos, ¿no? Pero desde el modelo de sentido del humor que partimos, que es un modelo multidimensional, el sentido del humor que nosotros aplicamos en el aula y que defendemos como metodología de enseñanza incluye varias dimensiones, ¿no? Como te decía antes, no es solamente esa capacidad de ser gracioso y saber contar chistes, que eso pues lo puedes tener más o menos. Pero al final, todos, de alguna manera, hay veces que utilizamos el sentido del humor para conectar con la gente. Todos tenemos, en mayor o menor medida, esa capacidad para ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y precisamente todos esos aspectos son las diferentes dimensiones del sentido del humor. Entonces, cuando yo doy formaciones al profesorado y a familias sobre estos temas, empiezo precisamente así. Les hago estas preguntas. ¿Cuántos de vosotros tenéis esa capacidad creativa con respecto al humor? ¿Tenéis esa capacidad para ver relaciones insólitas entre las cosas? Y levantan la mano. Y a lo mejor levantan la mano unos cuantos. ¿Cuántos de vosotros sois optimistas ante la vida? Y levantan la mano otros tantos. ¿Cuántos de vosotros tenéis esas ganas de utilizar el humor para crear conexiones con otras personas? Entonces, al final, lo que ocurre es que todo el mundo levanta la mano en algún momento. Con lo cual, todo el mundo tiene sentido del humor. En mayor o menor medida, puede que tengas 1, 2, 3 o las 4 dimensiones de las que hablamos, pero todo el mundo tiene algo, con lo cual todo el mundo puede aplicarlo en su aula. También es verdad que yo es lo que digo, si al final, por mucho que yo te diga que es genial para el aprendizaje llegar todos los días con una nariz de payaso en la nariz y a ti no te nace porque te sientes ridículo, no lo hagas. Tiene que ir también un poco contigo, ¿no? Pero hay muchas estrategias y muchas cosas que podemos hacer en el aula para crear esa predisposición positiva hacia el aprendizaje y las tareas escolares. ¿Y en cualquier etapa educativa? Sí. O sea, en un bachillerato. Sí. Tienes que medir. Por eso yo siempre digo que a la hora de utilizar el sentido del humor en el aula es súper importante haber hecho un trabajo previo de conocer a tu alumnado y haber creado ese vínculo seguro con ellos y con ellas para saber por dónde puedes tirar. Efectivamente, llegas el primer día, no les conoces y empiezas a hacer bromas sobre X tema, ojo, te puedes pillar los dedos con mucha seguridad. Por eso es importante hacer ese trabajo previo de conocer, interesarse por sus gustos, por sus aficiones, y eso implica mucha comunicación. Que parece que llegamos al aula y yo he venido aquí a dar mi tema de matemáticas y no me importa nada más. Vamos a hacer un esfuerzo por conocer a nuestros chicos. Siguiendo un poco este argumento, ¿tú cómo ves el ambiente en las aulas en España? O sea, cuando piensas en aulas educativas o aulas en colegios en España, ¿piensas en...? Pues pienso en que otra educación es posible
y lo vamos a conseguir, es una frase que yo digo últimamente mucho, otra educación es posible, lo vamos a conseguir, ya lo estamos consiguiendo, pero creo que hay muchas cosas que cambiar. O sea, al sistema educativo le tenemos que dar una vueltecita bastante interesante, empezando por el currículo. No me voy a meter en especificaciones concretas, pero yo le daría muchísimo más peso a todo lo relacionado con el arte, el juego, la actividad física, el movimiento, las habilidades socioemocionales, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico. Ahí yo le daría un giro. Básicamente dices potente. esto porque tú ves el aula y dices, según, o sea, es lo opuesto, ¿no? Totalmente. Totalmente, pasando por las metodologías. Entonces eso es como un cementerio. No sé cómo, ¿sabes? Como... Sí, la verdad que es un símil bastante catastrófico, pero muy realista, porque al final a mí me hace mucha gracia cuando hay veces que entramos en un aula y dice un compañero o una compañera, ¡ay, qué bien, qué gusto de clase, qué calladitos! Uf, qué miedo, ¿no? Qué calladitos, qué domables, qué obedientes. Yo creo que las metodologías tienen que cambiar, lo de estar 5 o 6 horas sentado, escuchando al sermoncito de cada uno de los docentes que pasan por el aula. Necesitamos más actividad, necesitamos que los niños puedan expresarse, puedan levantarse, puedan moverse, pueda haber manipulación, pueda haber errores sin que se penalicen. Porque al final nos llenamos la boca diciendo que los errores forman parte del aprendizaje, pero luego ¿qué ocurre cuando nuestros alumnos se equivocan? Que les penalizamos, les castigamos, les ponemos en evidencia. Por eso ahora pueden pasar de curso con suspensos. Bueno, ese sería otro melón. Porque te han escuchado y han dicho, no, vamos a penalizar los errores, ¿no? Ese sería otro melón. Pero bueno, es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Yo entiendo esto que dices, sin duda. Es verdad que para poder generar esas cosas en las aulas, creo que el papel fundamental es el del profe, ¿no? Pero también veo como los profesores que a veces están más saturados con cosas, burocracia, papeleos, certificaciones, obligaciones, están estresados en una época donde además todos estamos un poquito más con la piel más fina, donde los estudiantes cada vez tienen más necesidades especiales. No me refiero a las necesidades especiales que están tipificadas como necesidades especiales, pero desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista... También si metemos las necesidades especiales en el aula o la neurodiversidad, ¿no? Pero fíjate, Oliver, lo has llamado necesidades. Y las necesidades, nuestra responsabilidad como adultos de referencia es cubrirlas. Y tú dices, como adultos de referencia, pero ¿todos los profesores pueden ser adultos de referencia? Deberían ser. Al final pasamos muchas horas con ellos y con ellas y eso de yo vengo a dar matemáticas o yo vengo a dar lengua, yo siempre digo que los docentes somos docentes para mucho más que enseñar lengua y matemáticas. Somos modelo de referencia siempre, desde el momento en que entramos por el aula, incluso cuando no queremos. Ojo, por eso nuestra responsabilidad es hacer un esfuerzo por ser un modelo de referencia seguro, positivo y respetuoso. Porque claro, el día de mañana queremos que sean adultos responsables, que sepan gestionar sus emociones, que sepan tomar decisiones. Pero, uno, ¿lo hemos permitido? ¿Lo hemos practicado desde pequeños? Y dos, ¿hemos sido modelo de referencia de eso? Porque todas las habilidades que queramos que nuestros hijos o nuestros alumnos tengan de adultos, tenemos que practicarlas desde pequeño. Y también tenemos que ser modelo. ¿Que esto es fácil? No. Sobre todo en el tema de las emociones, yo entiendo que muchas veces nos salen en automático determinadas respuestas y determinadas frases, no llores, no pasa nada, no es para tanto, esto no es para ponerse así, pues porque nosotros también somos un poco analfabetos emocionales, porque a nosotros, a la mayoría de las personas de nuestra generación, no nos han validado nuestras emociones. Nos han dicho, venga, que esto no es nada, ¿qué cosas más graves hay? Entonces es normal que en automático nos salga también con nuestros niños esas respuestas. Venga, no pasa nada, venga, ya pasó. ¿Vale? Pero claro, luego queremos que sean adultos con buena inteligencia emocional. Tenemos que trabajarlo. Pero al igual que a nadie nos dan un carné para ser padres, ¿no? Y es verdad que es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad, pero cuando tienes un puesto como el de un maestro, como el de un policía, como el de un juez, como el de un político, como el de un médico, al final necesitas
estar capacitado, cualificado para ello, ¿no? Que tú puedes ser el médico desde el punto de vista técnico más potente del mundo, pero luego no sabes tratar a las personas, ¿no? Ya lo traigo a mi terreno porque este verano tuve una situación con un médico donde el tío tenía una inteligencia emocional 0, bueno, negativa, -8. O sea, cómo le hablaba, cómo nos hablaba, y es como que no te he hecho nada. O sea, vengo aquí, supuestamente estoy enfermo, deberías tratar a una persona y entender su contexto para poder tratarle de la manera. Entonces, los profesores, y esto lo traigo a los profes, claro, se les exige muchas cosas, pero a lo mejor no están preparados para ello y no son personas que, ¿no? Al igual que un bombero necesita pasar unas pruebas físicas porque tiene que saber y puede ¿Cómo aguantar. responder? A lo mejor el profesor debería pasar unas pruebas emocionales, y aquí me estoy metiendo en un melón que se me va a echar un montón de gente encima, pero a lo mejor debería tener unas pruebas emocionales para poder reaccionar a situaciones, ¿no? Bueno, es que no todos los docentes están hechos para trabajar con infancia O con adolescencia. o con adolescencia. O sea, yo voy al trato con las personas, ¿no? Totalmente. Que esto es una de las cosas importantes, ¿no? Desde la perspectiva de un padre que se está viendo con la educación en positivo, la disciplina positiva, de, ostras, no le grites, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, no sé, en segundo, tercero de GB teníamos un profesor que nos daba unas leches y ahora es inconcebible eso. Totalmente. Pero a lo mejor nos están dando leches psicológicas porque el profesor no está preparado para contestarte de otra manera. Claro, es que yo pienso que para ser docente la vocación no es suficiente. Creo que es un ingrediente importante que está ahí. Que bueno, podríamos debatir mucho sobre cuándo te llega la vocación o no, porque yo, por ejemplo, de pequeña no quería ser profesora. Luego descubrí la vocación mucho más tarde. Pero creo que no es suficiente. Creo que tenemos la responsabilidad de continuar formándonos y continuar aprendiendo. Y en este momento el tema de las necesidades socioemocionales de la infancia es prioritario. De hecho, yo he empezado a dar muchísimas más formaciones al profesorado a raíz de la pandemia. Creo que la frase de la pandemia nos va a hacer mejores personas y luego, bueno, se habla mucho de si esto es ironía o no. Creo que tiene su punto de verdad porque a raíz de la pandemia la demanda de los docentes por empezarse a formar en educación respetuosa, en gestión emocional, en resolución de conflictos, está siendo muchísimo más potente. Hombre, con la pandemia se potenció, se hizo exponencial la cantidad de tareas que teníamos. Efectivamente. Y, ostras, hay que darle respuesta a todas estas cosas. Por eso también digo que o sea, no es meterme con que los profesores, ¿no? Pero es, ostras, vamos a darles las herramientas. Eso es. Porque están para mí, en un contexto, en un ambiente muy jodido. O sea, yo admiro muchísimo la figura del maestro, del profesor. Yo no me siento... y fíjate que yo trabajo con adolescentes, ¿no? Nosotros los asesoramos para que estudien en el extranjero y luego estamos acompañándoles durante toda la experiencia y estás lidiando con los padres, con los estudiantes y hay situaciones muy complejas. Porque también digo que los padres, o sea, que son parte de esa ecuación, totalmente, ahora son muy diferentes a como eran antes. Entonces el profesor tiene la administración, los jueces, los padres y los estudiantes, y luego también los compañeros y su propia vida personal. Totalmente. Entonces, antes no era tan así, ¿no? Pero claro, es que fíjate si son importantes todas las habilidades socioemocionales. Yo hay veces que lanzo una pregunta en las formaciones que les digo, vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a hacerle contigo, Oliver. Piensa en tu infancia y en tu adolescencia, cuando ibas al cole, al instituto, y piensa en ese profe que te marcó positivamente hablando, que dejó una huella bonita en ti. Ese profe que si te lo encontraras ahora mismo, oye, le pararías, le darías un abrazo y le dirías gracias. Yo te pregunto, ¿qué características tenía? ¿Qué habilidades, qué características tenía? ¿Sabes? A mí me gustaba ir al colegio. Cuando lo pienso, ¿no? A lo mejor en ese momento era qué pereza, ahora me tengo que ir, pero a mí me gustaba y tengo un muy buen recuerdo
de mis profesores en todas las etapas educativas. Obviamente hay algunos que me gustaban más que otros, pero por ejemplo los que tenía todos los días, porque había alguna asignatura, ¿no? Sí, que era todos los días, lengua, mate, sociales, era Esos, como a diario. Esos, o sea, don Miguel, don Pedro, don ¿Te acuerdas Santiago, de todos? don Fernando, que fue el de primero de GB, Jorge, que no era don Jorge, don Celestino, también, que era un cura... Mira, yo tenía un don Edu. Curioso, porque era con el don, por el respeto, pero luego era Edu porque era cercano. Entonces, ¿qué habilidades tenían esos profesores? ¿Qué características tenían? Probablemente serían empáticos. Yo cuando hago esta pregunta en las formaciones dicen, pues respetuosos, empáticos, cariñosos, con sentido del humor. Y curiosamente, ya hay investigaciones que demuestran que poseer todas esas características como docente tiene un impacto tremendo en la adquisición de aprendizajes significativos, en el desarrollo de una sana autoestima y en el desarrollo de habilidades socioemocionales y de crear ese vínculo seguro con nuestros alumnos. Porque además ya hay evidencia científica de que todos los seres humanos necesitamos al menos una figura de apego seguro para sobrevivir emocionalmente hablando. Y esa figura podemos ser también los docentes, porque la realidad del día a día es que los niños pasan muchas horas en el cole. Yo tengo alumnos que hay días que están más tiempo conmigo que con sus propios padres. Y esa es la realidad. Jolín, voy a aprovechar ese poder de influencia que tengo para ser una persona de referencia segura, positiva para él, para que si tiene que contarme algo, y no me estoy refiriendo a no entiendo la resta conllevadas, que también, para que si me tiene que contar algo que le preocupa, sepa que yo voy a ser un lugar seguro. Es básico. La cantidad de cosas que podemos detectar y prevenir. Entonces, ¿cómo no va a ser importante todo lo relacionado con lo socioemocional? Es la base. Ahí también, obviamente, creo que tiene que ver que al final somos personas, ¿no? Y según estás hablando y estaba yo recordando, pues yo ahora es la directora del colegio donde iba, Azucena. Se me quedaron dos frases grabadas. Déjate sorprender y cada cosa a su tiempo, ¿no? Entonces, cuando preguntaba cada cosa a su tiempo, si ya lo sabéis. Y cuando no, pero es que dejaros sorprender. Y es verdad que que no todo el mundo conectaba de la misma manera. Ahí es donde entramos en que nosotros también tenemos que ser abiertos como personas. Es verdad que no sé cómo eso se lo puedes transmitir a los hijos, ¿no? Como padres, de decirle a tus hijos, oye, tienes que ser abierto, tienes que estar abierto al mundo y a las personas con las que vas a interactuar, porque todas te pueden aportar algo positivo. Pues mira, en ese sentido, yo siempre pienso que tanto en casa como en el aula, creo que es bueno mostrar un poco tu vulnerabilidad, porque cuando muestras tus preocupaciones, pues tu vulnerabilidad, conectas también mucho más con ellos y con ellas. Eres mucho más cercano. Ostras, que al profe hoy viene preocupado por esto y ya de primeras nos está diciendo, chicos, hoy me está pasando esto, tengo esta situación, perdonadme si hoy no estoy fina. Y también asumir nuestros propios errores, porque vamos a ver, no vamos a ser ni los profes perfectos, ni las madres perfectas, nos vamos a equivocar muchas veces, pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que tenemos un montón de horas al día para volver a ensayar, recalcular ruta y mostrar que el error forma parte de la vida, que pedimos disculpas cuando nos equivocamos y que seguimos para adelante. Entonces, mostrarles eso a nuestros hijos y a nuestros alumnos les hace soltar y decir, bueno, todos nos equivocamos y aquí el error está permitido y lo subsanamos y buscamos soluciones. Entonces, esa cercanía y ese mostrar nuestra vulnerabilidad creo que es muy potente para crear esas conexiones seguras y firmes con nuestros alumnos. ¿Y cómo puede un profe, aparte, obviamente esto es una herramienta, pero que viene de uno, ¿no? Pero cómo puede romper los muros que tenga la gente? Porque yo veo cada vez más, sobre todo los chavales, ¿no? Niños, adolescentes, que tienen unos muros infranqueables. O sea, ríete tú de la muralla china, que es imposible muchas veces entrar ahí en lo que les está pasando. Es complicado, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que tener esa capacidad de mirar más allá de lo que se ve. Es decir, vemos todos, pero mirar es ver con atención, ¿no? Dedicarle tiempo a investigar, a preguntar.
Y ya no solo a preguntar, sino a estar dispuestos a escuchar, porque muchas veces preguntamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes y enseguida pasamos a la siguiente pregunta. Escucha, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de pertenencia y contribución, que me lo he traído, pertenencia y contribución. Es un concepto que viene de la psicología individual de Adler y plantea que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Esto significa que necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo y que nuestra contribución en ese grupo es significativa. Y esto es una necesidad de cualquier ser humano, independientemente de la edad que tenga. Entonces, en el aula, y trasladado a los niños, yo siempre digo que los niños y las niñas, y los seres humanos adultos, necesitamos sentirnos UBI, que no tiene nada que ver con que venga... Vamos a la UBI. No, necesitamos sentirnos útiles, visibles e importantes. Porque, ¿qué es lo que ocurre, Oliver, en un aula donde nuestros alumnos se sienten inútiles, se sienten totalmente invisibles y sienten que sus aportaciones no son significativas? ¿Qué pasa con ese niño? Ahí es donde entramos también en cuando entras en la dinámica diaria del profesor que está hasta las narices del niño que está constantemente hablando, ignorándole, haciendo gracietas. Lo que quiere ser es útil, lo que quiere ser es visible. Efectivamente. Pero el profesor dice, me estás tocando las narices fuera de clase, ¿no? Y Yo entonces lo invisibilizo. Claro. Yo ahí siempre digo, NTP, no te lo tomes de manera personal. Es decir, al final, esa necesidad de sentirte que formas parte del grupo, que contribuyes, que eres UBI, ojo, es una necesidad, no es un capricho. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño que no se siente UBI en el aula va a hacer todo lo que sea, porque en el momento en que interrumpe, pega al de al lado o le clava el lápiz, ¿qué hace el docente? Le llama la atención, le castiga, le amenaza, le pone imparte. Ese niño lo ha conseguido, de una manera poco respetuosa, sí, pero de alguna forma ha desarrollado una estrategia errónea de pertenencia en la que cuando yo hago esto, el adulto me ve, el profesor me ve y necesito sentirme parte del grupo. Dicen lo mismo, ¿no? Con los hijos y los padres que joder, hijo, hija, ¿por qué estás liándola todo el día, no? Claro. Porque esto pasa mucho en la adolescencia. Porque creo que los padres a las primeras etapas prestan mucha atención a qué está haciendo en clase, qué está comiendo, si ha ido al baño, si se ha duchado, si ha dormido, si no sé qué, si tiene hambre, si se ha caído, si se ha hecho daño. Y luego ya dicen, ya pueden ir ellos solos. Pero emocionalmente no. O sea, psicológicamente necesitan su andamio para seguir construyendo el tema, ¿no? Totalmente. Y sabiendo todo esto que sabes, aunque ahora eres maestra y estás encantada de la vida y estás haciendo cosas maravillosas, ¿volverías a ser profe? Maestra, perdón. Sin ninguna duda, sí. Y eso que yo ya os digo que caí en la docencia un poco de rebote, pero sin ninguna duda, porque, insisto, es que la oportunidad que tenemos de influir positivamente, de dejar esa huella bonita, a mí no hay una cosa que me haga sentir más feliz que cuando me encuentro a exalumnos, ya han pasado muchos años, a mí no me dan las gracias por, oye, qué bien me enseñaste el máximo común múltiplo. No. A mí cuando me recuerdan, Cris, es que no me olvido de ti, de lo bien que nos tratabas y lo bien que nos lo pasábamos en clase. Y además aprendíamos. O sea, esa conexión entre aprendizaje y pasárselo bien es que es posible. Es que las matemáticas pueden ser divertidas. Es que las ciencias sociales podemos hacer un teatro sobre la caída del Imperio Romano y a día de hoy esas alumnas que ya tienen 20 y pico años y van a la universidad no se han olvidado de la caída del Imperio Romano gracias a ese teatro. Obviamente hay que encontrar un equilibrio porque no puedo estar todas las horas haciendo teatros y dinámicas de role-playing y tal. Hay que trabajar también pues, de otras formas, de manera más tradicional, pero se puede encontrar ese equilibrio y es efectivo. Entonces, a mí es una de las cosas que más orgullosa me hace sentir cuando me paran y me dicen, jolín, ¿cómo me acuerdo de cuando todos los viernes hacíamos reunión escolar y hablábamos de las dificultades que había habido durante la semana, intentábamos solucionar esos conflictos desde la calma, cada uno hablábamos de cómo nos habíamos sentido y nos dábamos cuenta de cómo se sentía el otro, entonces podíamos comprender mejor que lo que habíamos hecho pues no era una broma porque la otra persona no se reía. Entonces, es que eso me parece tan fundamental. Y, ojo, no me parece una pérdida de tiempo, me parece una inversión. Porque cuando yo vuelvo del patio y ha habido un conflicto entre dos niños y está toda la clase revolucionada,
Es imposible empezar la clase de lengua o de matemáticas. Pero si invierto un tiempo, 10, 15, 20 minutos, en gestionar esa situación y en más o menos solucionarla, luego tengo 40 minutos reales de matemáticas o de lengua o de sociales. Entonces vamos a invertir ese tiempo, porque si no... Y al final la escuela se trata un poco de esto, ¿no? Y lo estamos viendo también con toda la tecnología que está viniendo, donde dices, oye, pues ¿para qué voy a estudiar historia si pincho en una cosa y me lo hace. y me lo da? No me va a dar la gestión personal, no me va a dar la gestión emocional, no me va a dar en saber interactuar con los demás. Por eso cuando... No, a veces pienso en... que ahora te haré yo la pregunta, pero yo cuando pienso en el futuro de la educación o de los colegios o del sistema, digo, sea como sea, necesitamos estar, porque somos seres sociales. Y eso creo que se ha sacado fuera de la ecuación en el sistema educativo, por lo menos en España, en el sistema tradicional, y es lo que más hace falta, es lo que más herramientas te da. Por eso ahora somos... Esto a lo mejor también es controversial, pero por eso cada vez somos más inútiles. No sabemos enfrentarnos. O sea, a mí me han dicho esto, pero el mundo Claro, es pero mucho fíjate, más amplio. A mí me han dicho, ¿no? Otra de las preguntas que yo hago en mis formaciones, ¿queréis alumnos obedientes? Les digo, contestad sin pensarlo mucho. Todo el mundo levanta la mano, hombre, claro, sí, que me hagan caso cuando le digo que se calle, que me haga caso cuando le digo que no se levante. Digo, ya, claro, queremos alumnos obedientes hasta que se convierten en personas adultas o adolescentes y su amigo o su pareja les dice que esa falda es muy corta o que se tome no sé qué bebida. A que ahí ya no queremos que sean obedientes. Lo que queremos es que sean chicos responsables, ¿vale? Porque la obediencia implica sumisión, implica acatar lo que me dicen sin rechistar. Pero la responsabilidad implica pensamiento crítico, implica pensar, ¿esto que me están diciendo es correcto? ¿Está bien? ¿Me tengo que dejar llevar por el rebaño? Por eso necesitamos dar más peso en el currículum a todo lo relacionado con gestión emocional, toma de decisiones, pensamiento crítico. Pero claro, el día de mañana a mí me tienen que hacer una operación a corazón abierto y claro que quiero que haya un cirujano, oye, que sepa qué cable tiene que cortar, pero es que también quiero que ese cirujano sepa regular su estrés, regular sus emociones para que me corte el cable correcto, porque puede saber mucho de medicina, pero si ese día o esa semana lleva una semana tremenda de estrés, de problemas familiares tremendos y no sabe bajar, pues me va a cortar el cable que no es. Entonces es que es un pilar fundamental. Siguiendo un poco esta línea, ahora mismo, ¿cuál dirías que para ti es la asignatura más importante del currículum en España? ¿De las asignaturas que hay? Sí, del currículum. Claro. Vale, pues mira, yo ahora mismo este año estoy muy feliz porque soy tutora de sexto de primaria y hay una asignatura de valores, pero que no es la alternativa a la religión. Está religión y los que no van a la religión tienen atención educativa y en sexto de primaria, solamente en sexto, hay 1 hora y media de valores. 1 hora y media a la semana. Sí. ¿Qué dices? Y el año pasado no la había. No, solamente es en sexto. Pero me refiero, ¿el año pasado en sexto la había? Sí, el año pasado en sexto también la había. Solamente es en sexto, entonces ¿qué han hecho? Pues han quitado media hora de matemáticas, media hora de sociales, media hora de inglés para sacar esa 1 hora y media. Entonces, está genial que haya esa 1 hora y media de valores, pero claro, no nos vayamos a... Bueno, es que ya trabajo la empatía en la 1 hora y media de valores, ya les pongo un vídeo y ya vemos ahí la empatía. La empatía tiene que ser algo, he dicho la empatía como podría decir otra habilidad social, que vaya en ti, que tú seas ejemplo de... Porque de nada me sirve poner un vídeo en la 1 hora y media de valores si luego resulta que cuando a mí un niño me dice, Cris, es que ayer no he podido hacer los deberes porque han ingresado a mi abuelo, y entonces yo le digo, mira, me da igual, los deberes los tenías que haber hecho. ¿Dónde está la empatía? El movimiento se demuestra andando, ¿no? Somos modelo de referencia siempre. Entonces, tenemos que mostrar también esa empatía en el día a día. Para un chaval que diga, ostras, estoy escuchando y yo quiero ser un crack, ¿vale? Crack, entendemos que esté preparado para todo. Soy superviviente y me puedo defender en cualquier entorno y demás. ¿En qué le dirías que se enfocase a crecer o a aprender? Sobre sí mismo.
al final cuando tú aprendes sobre ti mismo, sobre tus puntos débiles, sobre tus fortalezas, enfócate en eso. Olvídate de lo que te digan que es lo que más salidas tiene, lo que más dinero te da, en el horario que mejor vas a tener. Si fuera por eso, todos seríamos, ¿qué? Maestros, ¿no? Porque somos los que mejor horario tenemos. Sí. Pero céntrate en lo que realmente tú veas que te apasiona y que va a ser tu fortaleza. Y esto está claro que en la adolescencia uno no lo sabe. ¿Y cómo puede centrarse? O sea, ¿qué cosas prácticas puede hacer para conocerse a sí mismo? Pues mira, yo creo que hay que probar muchas veces, ¿no? Dices, es que no sé qué deporte me gusta. Pues vete a uno, si ves que no te termina de llenar, cambia y vete a otro. Claro, aquí está el punto medio de decir, es que cada mes me voy a un sitio. También tiene que haber una parte de compromiso. Porque es verdad que hoy en día todo es demasiado fugaz. Y entonces, no me gusta, paso, ¿no? Pues al final las redes sociales, Instagram es... Hacer scroll todo el rato ahí. ¿no? Dices, pero para en algo. En las series tienes acceso a un montón de cosas. Entonces, ¿cómo consigues eso? Ese equilibrio entre prueba, esfuérzate, empuja. El otro día hablaba con un estudiante que estuvo estudiando con nosotros en Canadá, que luego le ayudé a elegir la carrera que quería hacer y la universidad aquí en España. Y ha hecho primero de carrera, pero podía haber hecho mejor las cosas y no ha terminado con los mejores resultados. Su foco era, voy a hacer primero y segundo aquí y luego me voy a transferir a una universidad en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, para poder hacer eso, de transferirse a una universidad de Estados Unidos, él aspira a ir a una superuniversidad. Entonces le dije, pues si quieres ir a una superuniversidad tendrás que ser un super estudiante. Efectivamente, es que uno tiene que asumir también la responsabilidad de las decisiones que toma. Y entonces me dice, no, pero claro, estoy por irme y no terminar segundo. Acabamos de empezar, ¿no? Digo, no, tú tienes todavía tiempo para sacar esos resultados. Tú te has comprometido con esto, tú tienes que seguir y después, si quieres, vas a terminar. Si se te han pasado los plazos para poder transferirte a la universidad en Estados Unidos, tómate un año para hacer otras cosas o seguir formándote en diferentes áreas que te hagan una persona más interesante para luego poder acceder a esa superuniversidad. Pero el cambiarte de sitio es ponerle una tirita a una herida que no se cura con una tirita, ¿no? Es la punta del iceberg. Oye, lo que hay debajo es lo que tienes que arreglar. Claro. Es que lo que tienes que arreglar es, pues te tienes que esforzar más, tienes que ponerle más empeño, tienes que saber que si esto es lo que te gusta, tienes que ir con todo. Claro, pero es que ese es el aprendizaje realmente de la vida, ¿no? Y el hecho de tener adultos de referencia que te ayuden un poco a guiarte, o sea, se trata un poco de buscar ese equilibrio entre le echo una mano cuando lo necesita y no le rescato. Es decir, y es difícil, ¿eh? O sea, nos pasa a todos. Esto es como a mí en clase, casi todas las semanas, la conserje llega con el almuerzo de algún niño. No pasa nada porque un día no almuercen. Es decir, ese equilibrio entre esto es realmente importante, le voy a llevar el DNI porque se tiene que examinar de la EBAU y entonces si no, no se puede examinar, se le llevo y él, hoy no se ha llevado el almuerzo, no pasa nada, mañana seguro que está más pendiente. Entonces, encontrar ese equilibrio entre te ayudo porque soy tu adulto de referencia y te tengo que guiar y ponerte los puntos sobre las íes en determinados temas y no te rescato porque entonces no aprendes, no es fácil, ensayo-error. ¿Y cómo ves a los padres ahí? Porque... Pues los padres se van a los extremos. Y yo hay veces que me incluyo también, ¿eh? Hay veces que te da esa pena y dices, ay, le voy a llevar la flauta que sé que hoy tenía que llevarla, que tenía examen. Y él, no, se la llevo porque así seguro que está más pendiente de sus cosas. Entonces tendemos a irnos a los extremos. O les rescatamos demasiado o les dejamos demasiado que asuman las consecuencias de sus decisiones y de sus responsabilidades. Entonces, encontrar ahí ese equilibrio, pues hay veces que nos cuesta, pero que no pasa nada, que si un día hemos rescatado más de la cuenta, bueno, pues al día siguiente rescataremos menos, que nosotros también estamos aprendiendo. Porque, ojo, yo para ser docente me he tenido que formar. Para ser madre, ¿no? Yo he sido madre y nadie me ha dado el carnet de madre. Pero ahí está nuestra responsabilidad. A mí me gusta mucho la expresión de transformar la culpa en responsabilidad. Yo cuando empecé a formarme sobre educación respetuosa, disciplina positiva, esa motivación para formarme nació un poco de la culpa.
de ver que hacía cosas, que tenía respuestas que no eran respetuosas con mis hijas. Entonces dije, bueno, ya me he sentido un ratito culpable, ahora voy a transformar esto en responsabilidad. ¿Y qué puedo hacer? Empezar a leer, a hacer cursos, a ir a este sitio, a escuchar esta conferencia. ¿Para qué? Bueno, pues para cambiar esos patrones que yo tenía aprendidos por la educación que a mí me habían dado, que ahora no vamos a ponernos a buscar culpables. Pero sí que tengo que ser responsable. Yo no soy culpable de las cosas que pasaron en mi infancia, pero sí soy responsable de lo que hago con ellas como adulto. Entonces, el movimiento se demuestra andando. Y esto no es algo que venga el mensajero de Amazon y te diga, mira, te he traído un curso de educación respetuosa. Hombre, uno tiene que buscarlo. Estamos en la sociedad de la información. Si yo quiero las últimas deportivas que han salido a la venta, enseguida pongo en Google deportivas X marca y lo encuentro. Pues con esto igual, muévete. Sí, ese es el tema, que creo que estamos tan abrumados que vamos un poco petados mentalmente, Sí. pero luego nos sentimos culpables. Entonces es como, pero no hago, ¿no? Es como, quiero ponerme en forma, pero no le quiero meter el esfuerzo, porque como todo es instantáneo, no hay Claro. Muchas veces le meto un esfuerzo que el resultado se ve 1 año, 2 medio años, plazo. 3 años, 10 años después, ¿no? Es, oye, qué bien han salido tus hijos cuando tienen 20 años, ¿no? Sí, cuando te dicen, oye, qué suerte. Dicen, oye, qué suerte, que tus hijas se preparan el almuerzo. ¡Qué suerte! Digo, no, perdona, esto no ha sido suerte. Esto es de que desde los 2 años... pelea. A ver, cariño, que toca mañana de almuerzo, venga. Pues venga, vamos a partir el plátano de esta forma. O sea, al final no es suerte, es pico y pala. Claro, porque esto es una carrera de fondo. Dice Marisa Moya que la infancia se cuece a fuego lento. Y es que es verdad. No podemos esperar resultados inmediatos porque es que no va a ser así. Dentro de 2 años, 3 años, lo que dices tú, 10, dices, anda, mira, esto es fruto de todo lo que he ido sembrando año tras año. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad donde hay prisas, hay inmediatez, ¿a ti no te pasa que hay veces que vas a un sitio deprisa, incluso cuando vas bien de tiempo? No, yo voy a acelerar mi vida en general. Claro, yo hay veces que me paro y digo, pero si no tengo prisa, ¿por qué voy rápido? Pues porque es inmediato, ¿no? Necesito un estuche nuevo. Lo compro, llega mañana. Bueno, calma, pues con la educación pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que esperar objetivos a medio, largo plazo. Y hablando de educación y de objetivos a medio y largo plazo, hacia dónde ves que va la educación? ¿Hacen falta cambios? Obviamente lo has dicho, pero ¿qué cambios hacen falta? Bueno, pues hace falta cambiar el currículo, cambiar las metodologías. Iba a decir cambiar el profesorado, no. Cambiar determinadas actitudes de los docentes. Que además, sobre el currículo ya hemos hablado. Pero si no puedes cambiar esas actitudes, No, es verdad sí que que a lo se mejor puede. habría que jubilar a algunos. Bueno. Aunque tuviesen 20 años, me refiero. Es como, lo siento, tío, no te veo... ¿Sabes? Es como... Lo hemos intentado. Vamos a aclararlo, que si no se nos van a enfadar muchos profes, ¿eh? El currículum está claro que hay que darle un giro interesante. Las metodologías ¿De también. cuándo es el currículum? Para que la gente entienda... El currículum son las asignaturas, lengua, No, pero digo, ¿desde cuándo estamos con...? Con lo mismo, pues llevamos toda la vida. Toda la vida. No se da más peso de hecho, se va quitando. En bachillerato ya no hay educación física. Cuando está científicamente demostrado que la actividad física mejora el área del cerebro donde están los recuerdos, donde está la memoria, mejora el área del hipocampo. O sea, científicamente demostrado. Y sin embargo, cada vez, conforme van avanzando los cursos, hay menos tiempo de educación física. Lo quitan del currículum y se lo quitan personalmente ellos también de sus dinámicas, ¿no? El que hace un deporte, llega a bachillerato, no puedo. No puedo porque... me salgo del equipo porque tengo que estudiar. Efectivamente. O voy mal en inglés, o en matemáticas, o en lengua, pero soy un crack en deportes y me quito del deporte para ir a matemáticas. Entonces, claro, ahí hay un desequilibrio total, ¿no? Se me ha ido. No sé qué. No, bueno, en cuanto a cambios de cómo está el sistema y los cambios. Sí, habíamos dicho el currículum, la metodología. Y con respecto a los docentes, es verdad que yo en los últimos años estoy observando un cambio brutal. Estoy completamente de acuerdo. Cada vez más docentes,
piensan que otra educación es posible y se forman al respecto. O sea, yo lo estoy viendo en los últimos 4 años, el nivel de formaciones presenciales que yo estoy dando y a nivel online. En marzo de este año lanzamos un proyecto muy guay junto a Isa y Dani, una madre molona y marido, Educan Positivo para Docentes, que es una formación online donde bueno, pues los docentes se apuntan, van viendo una serie de clases grabadas y luego todos los meses tenemos una mentoría donde aclaramos dudas, vemos casos prácticos y el volumen de profes que se va apuntando cada vez es mayor. O sea, eso es un síntoma de que ya los docentes se están dando cuenta de que somos maestros para mucho más que enseñar lengua y matemáticas. Que la parte emocional, la parte social, el hecho de saber resolver los conflictos desde la calma, generar ese ambiente de aprendizaje seguro, positivo y respetuoso donde los niños se sientan a gusto, sientan que son útiles, visibles e importantes. Cada vez los profes se están dando más cuenta y cada vez están moviéndose para cambiar las cosas. Eso creo que también les va a ayudar muchísimo a que la sociedad los valore aún más. Totalmente. O sea, al final es todo, no es que si tú no haces esto, yo no voy a hacer lo otro. Pues empieza tú a ver cómo puedes cambiar tu parcela. Porque creo que sí que es verdad que hace falta muchísimo más reconocimiento del maestro, del profesor, en nuestra sociedad. No se le tiene en cuenta, no se le valora y al final nuestros hijos pasan que 12, 13 años como mínimo en el sistema educativo y son 12 o 13 años que pasan 8, 9, 10 horas al día allí y el impacto y la influencia, ¿no? del profesor, de esa figura, es brutal y no se le respeta como se le tiene que respetar. Es que los docentes somos los nuevos influencers, dicen. Bueno, los nuevos, o sea... de toda la vida. De toda la vida. De hecho, es que al hilo de esto que comentas de las familias realmente valoran por encima de todo esos aspectos socioemocionales de nuestra manera de tratar a la infancia. Yo no he recibido nunca un mail de una familia diciéndome gracias por enseñarle a mi hijo las restas conllevadas. Pero sí he recibido, justamente ha sido ayer, sí he recibido un mensaje, muchos mensajes, ayer en concreto uno de una familia que me decía gracias por hacer que mi hijo se sienta por fin seguro de sí mismo. Vas a estar siempre en nuestros corazones. Pero a ti te lo dicen desde el gracias. Pero ¿cuántas quejas no llegan a los colegios? Porque es que no estáis teniendo en cuenta a mi hijo. Totalmente. No le estáis haciendo UBI, ¿no? Entonces, no tenéis en cuenta cómo se siente. Hay un problema, no lo estáis atajando. ¿Cuál es el protocolo del bullying que no estáis implementando? Que se dice bullying, pero al final es porque no les estamos prestando atención. Sí, totalmente. Entonces creo que hay que reconocer muchísimo más y poner en valor, porque las quejas que yo oigo mucho de padres sobre sus colegios, pues a mí me gusta mucho preguntar, oye, ¿tú a qué colegio vas? Ah, vale, y cuéntame, ¿cómo te sientes con ese colegio? Y muchas veces llegan esas críticas de pues es que, mira, me salgo de aquí porque mi hijo necesita X y no se lo dan. Que luego también es verdad que no todos los colegios son iguales. Y que, ni todos los docentes. Efectivamente, pero que no todos los colegios son para todos los estudiantes. Entonces, ahí hay que saber elegir, que a veces, como se ha abierto tanto el abanico de opciones educativas, oye, mira un poco, analiza los colegios que tienes en la zona. Ahí entramos también en qué me puedo permitir y cuál es el que me toca, ¿no? Sí. ¿Y cómo organizo la logística familiar? Porque este me pilla al lado de casa y el otro... Sí. Que esto me lleva a otra pregunta. ¿Educación pública o privada? Bueno, pues... Esto es un melón que te estoy... ¡Ay, qué melón! ¡Ay, qué melón! Pues mira, yo soy de la pública y yo soy pro pública forever. Pero soy muy consciente de que hay proyectos privados, que no concertados, privados exquisitos, todo lo relacionado con metodologías Waldorf, Montessori, o sea, hay proyectos. Hace poco hace ya bastante, pero parece que ha sido menos. Tuve la oportunidad de estar en Magea, que es una escuela en Burgos, una escuela Montessori, es una casa que, bueno, pues la han habilitado para todo ese aprendizaje sensorial, manipulativo, bueno, todo lo que defiende la metodología Montessori, y es abrumador, y es una escuela privada, totalmente privada, o sea que, bueno... con matices. En todos los sitios hay buenísimos profesionales y en todos los sitios hay profesionales que estarían mejor en una fábrica.
Y ahí, con este comentario, me quedo desde el punto de vista de... Creo que hay que ser más constructivos. No hay que criticar ni a la pública, ni a la privada, ni a la concertada, que está todo muy polarizado. Efectivamente. Pero que hay proyectos, hay profesionales detrás Eso es. tratando de tener un impacto en la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Que al final un profe... Hay profes amargados, sí, pero igual médicos. Igual que médicos, funcionarios, lo que sea. Y hay docentes que le ponen una pasión brutal, estén en la pública, en la concertada, en la privada. Obviamente yo defiendo la pública porque es donde yo estoy, donde van mis hijas y donde yo recomiendo, pero hay opciones valiosísimas en todas las modalidades, eso está clarísimo, vamos. Y por cerrar el círculo de la conversación, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen por aquí. En tu caso, han ido saliendo muchas cosas durante la charla. ¿Cómo crees que será, o debería ser, o te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijas? De los hijos de de mis nietos. Sí, claro, sí. Que Carmen dijo, Oliver, menuda tontería de pregunta. Vaya perífrasis verbal. De tus nietos, vale. ya, pero llegamos a la conclusión que esto le daba más empaque mental sí, totalmente, hostia, espérate, totalmente. los hijos de mis hijos. Los hijos de mis hijos. Los Porque hijos piensas de mis en tus hijas. nietos y Sí. dices, vale. no quiero ser abuela. Sí. O pues lo voy a malcriar. Vale. La educación de los hijos de mis hijas. Bueno, aquí hay muchas respuestas. No. Sí. ¿Cómo crees que será? ¿Cómo te gustaría que fuese? ¿Cuál es el ideal? Bueno, yo voy a decir cómo me gustaría que fuese. Perfecto. Y que me gustaría que tuviera muchas cosas, pero si me tengo que quedar así como con 3 ingredientes, me gustaría que tuviera respeto, presencia y sentido del humor. Respeto porque, a mí me da la impresión que últimamente con el tema de las redes sociales, de la sobreexposición de niños en redes, se nos está yendo un poco todo de las manos. El like a toda costa. Tenemos que tener claro que una broma nos tiene que hacer gracia a las dos partes. Entonces, a mí me gustaría que mis hijas educaran a sus hijas desde el respeto, ¿no? Desde el respeto que yo intento darles como modelo de referencia y que luego ellas lo supieran también transmitir a mis nietos. Ese sería uno. Luego, me gustaría que hubiera presencia, porque lo decíamos antes, ¿no? Vivimos en la sociedad de la inmediatez, de las prisas, de que lo queremos todo ya. Y hay veces que no nos paramos a escuchar con los ojos, a mirar a los niños lo que nos quieren decir. Estamos cocinando y nos vienen a enseñar un dibujo y es, sí, muy bonito. Oye, apaga el fuego, agáchate y dedícale 1 minuto. Que haya más presencia, pero presencia real, o sea, tiempo de calidad real. Y aquí vendría el tema de la conciliación en el que no vamos a entrar. Y por supuesto tiene que haber sentido del humor. Tiene que haber un poquito de vitamina H de humor en el día a día, que haya más juego, más diversión, más movimiento. Hay muchas cosas que podemos hacer en casa y en el aula para que el humor esté presente, que ya la vida es bastante complicada y ya nos pone muchas veces en unas situaciones tremendas, pues para que no nos lo tomemos con un poquito más de alegría, ¿no? Yo recuerdo que enseñé a mis hijas, por ejemplo, a meter la ropa sucia en el cesto, pues jugando a baloncesto. Y ahora meten la ropa sucia en el cesto. ¡Ah, qué suerte! No, es que desde pequeñas, venga, fuera el calcetín, dentro la camiseta. Bueno, pues que le pongamos un poquito de vitamina H a la vida, que la vida con humor es mucho mejor. Así que esos serían los ingredientes. Respeto, presencia y sentido del humor. Qué guay, qué guay. Yo creo que eso es lo que tú visionas. Otra cosa es lo que va a ser. Pero creo que en tu caso estás trabajando para que eso suceda. Hombre, claro, sí, lo intento. Que es muy bonito. Que no muchas veces lo consigo, ¿eh? Que muchas veces imaginamos cosas, pero no hacemos nada para que Claro, sucedan. sí, porque hay veces que nos ponemos unas expectativas que hoy nos quedan preciosas, como diría la vecina rubia. Me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas. Ya, pero ¿qué estás haciendo tú para que esas expectativas se cumplan? Creo que a mí me gustaría que mis hijas educaran a mis nietos de esta forma. Pero si eso es lo que a mí me gustaría, ¿qué estoy haciendo yo hoy para que el día de mañana mis hijas se eduquen así? ¿Lo voy a hacer bien siempre? No. Me voy a equivocar muchísimas veces. Esta mañana mismamente digo, no llegamos al limonero, no llegamos. ¿Y qué te he puesto yo en el mensaje? No hay prisa. No hay prisa, efectivamente. Así que no hay prisa. Eduquemos con un poquito de menos prisa y con un poquito de menos estrés,
porque creo que merece la alegría pararnos, respirar, ir un poquito más despacio, recurrir al recarré, que es respira, cállate y retírate. Que hay veces que hay situaciones en las que dices, mira, no puedo más. Digo, pues mira, retírate un poquito. Luego te callas, porque lo que vayas a decir ahora mismo por esa boca va a ser de todo menos educativo. Y luego respira, que está demostrado que cuando uno respira con calma, el cerebro se oxigena hasta un 20% más. Recarré. Me quedo con esto y con todo lo que hemos hablado. Me ha encantado. Espero que os haya molado. Si sois profes, o sea, esto es un must que tenéis que ver. Es verdad que lo estaréis viendo ya al final. Entonces, pues este mensaje, compartidlo con todos los profesores de España y del mundo que conozcáis. Pero es muy útil para padres y es muy útil, yo creo que también para chavales. Y para los niños, porque Sí. ellos aprenden a utilizar esta estrategia también. Mamá, me voy a ir un rato a la habitación porque es que ahora mismo no quiero hablar contigo ni verte. Se está retirando, se está callando y lo de respirar, no sé si respirará, pero bueno, sigue viva, con lo cual debe ser que respira. Pero además del recarré, todo lo que hemos hablado creo que puede ser muy interesante para ellos porque al final les estás haciendo parte de esto que muchas veces no les damos explicaciones de por qué les mantenemos en la sombra y luego esperamos que entiendan por qué las cosas se hacen. Entonces, muy chula la conversación. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Se me ha hecho súper corto. Voy a tener que volver, ¿eh? Porque yo tenía un montón de cosas en la cabeza que decir y no sé ni lo que he dicho. Pues esta es tu casa. O sea, puedes venir al Limonero cuando quieras. Además tengo el collar de los limones, Hombre. que es como... Esto ya te dejan pasar siempre, ¿no? Es como, Bueno, eso es... como la Mastercard, que vía libre. La puerta se te abre sola. Sí, es la invitada más... esto lo ha traído ella, ¿eh? O sea, ha sido una locura. Más preparada para el Limonero. La ocasión lo merecía. Muchas gracias, Cristina. A vosotros, a ti, Oliver. Ha sido un auténtico placer.